Dora Barrancos, bueno, te espera una jornada de disertación acá en el Fontana Rosa, organizado por el Diario del Ciudadano. ¿Cómo te sentís al respecto? Bueno, espero estar a las alturas, a la altura al menos. No, estoy muy feliz porque pude encontrar este buen hueco. Estamos en una situación muy ajetreada, como se imaginan, debido a esta cuestión de mi candidatura impensada. Entonces es un gusto enorme y de veras a mí me da enorme satisfacción poder transmitir algo de lo que una conoce. En todo caso es muy bueno porque esa referencia con un público que sé que es ávido, que está muy interesado en conocer la historia de las mujeres, la historia de las relaciones de género, cómo se ha tramitado el patriarcado en general, ¿no?, en la historia de nuestro país y demás. Me parece un momento muy vertiginoso y bello. Dora, en relación a esta cuestión de que vos mencionás sobre que vas a tratar sobre la historia de la lucha y las reivindicaciones feministas en la historia argentina, ¿desde cuándo comienza esta lucha en Argentina? Sí, ¿Desde sí. cuándo comienza y cuándo comienza a ser visible? Bueno, son dos cuestiones. Una, en general, es la historia de las mujeres, que voy a dar un panorama acerca de las condiciones de imposibilidad que tuvieron las mujeres para el reconocimiento político, social, de manera relativa, porque las mujeres tuvieron una rara significación, ¿no? Socialmente eran consideradas las madres, las reproductoras, y entonces había una suerte de compensación en esa cierta sacramentalidad de la madre, mientras obviamente le eran obturadas todas las formas de participación política y demás. Entonces voy a dar un pantallazo largo sobre esta condición y luego sí voy a referirme a la historia de los feminismos en la Argentina. Y como me preguntas, los feminismos asoman en la Argentina a fines del siglo XIX. En realidad, más claramente, a inicios del siglo XX, y las primeras mujeres que adhieren al socialismo, al feminismo en la Argentina, son en general las socialistas, las librepensadoras, y hay una composición general de estas mujeres que es sobre todo la idiosincrasia letrada, el hecho de que sean más educadas desde el punto de vista formal, muchas de ellas universitarias. Esa es una página muy compartida, ¿no? Esta característica es muy compartida con las mujeres feministas en América Latina. Bueno, en fin, y daré cuenta de cómo comenzaron esas primeras agencias, los puntos nodales, cuál fue efectivamente el primer programa de las feministas en Argentina, cómo cambió, y la última fase desde ya está destinada al examen de los grandes cambios de los cauces feministas desde los años 60, 70 y también subrayar las grandes transformaciones muy recientes de los feminismos en nuestro país. Teniendo en cuenta las nuevas generaciones también que vienen, entre comillas, con alguna información más quizás, o podemos decir más rebelde en cuanto a la lucha que se da fundamentalmente en la calle y en el pedido de estas reivindicaciones. Vienen, claro, esas nuevas generaciones vienen mucho más insubordinadas. A esas jovencitas hoy no se las engaña fácilmente respecto de la naturaleza inexorable del patriarcado. Entonces, creo que esto va a ser una nota que voy a subrayar, por donde creo yo que devino este movimiento que parece que salió de la noche a la mañana, pero que revela un cambio cultural notable entre las más jóvenes generaciones de mujeres. En relación a eso, quiero consultarte si es de fundamental valor humano que las compañeras mujeres tengan esta información histórica de que la lucha no comienza ahora, sino que viene hace ya más de un siglo, ¿no es cierto? Es imprescindible conocer nuestra historia, es imprescindible. ¿Por qué? Porque se puede observar el calibre de las distancias históricas, el hecho de que haya habido en los últimos años
unos avances tan significativos. Entonces creo que da mucho brío, mucha fuerza, mucha energía pensar que el camino ha sido duro, largo, pero que finalmente los obstáculos se han ido venciendo, aunque falta muchísimo para extinguir los valores patriarcales y sobre todo el poder patriarcal en nuestra sociedad. Cuando, bueno, justamente iba a preguntarte, cuando decís falta mucho, ¿es puntualmente a Argentina le falta todavía educación y un cambio drástico en el pensamiento machista y patriarcal? Sí, falta muchísimo. La Argentina no es menos patriarcal que otras sociedades en América Latina, ¿no? Es decir, hay ahí una interpretación errónea si se piensa que en la Argentina el recóncavo patriarcal está muy disminuido en vigor. No, lo que sí está ocurriendo es que ha habido una vorágine, un precipitado de transformaciones últimas que hace que la Argentina en este momento esté así con una particular proyección de la lucha de las mujeres para efectivamente extinguir el poder patriarcal. ¿Cuál es el rol, para finalizar, cuál es el rol de los sindicatos en esta lucha feminista? Importantísimo, porque los sindicatos, aunque esos sindicatos históricamente se constituyeron para la defensa de la clase trabajadora, de la membresía obrera, efectivamente en gran medida, yo diría en toda medida, asimilaron los valores patriarcales. De modo que justamente les pedimos a los sindicatos, a las fuerzas obreras organizadas, que repiensen sus mandatos, que se saquen esa mochila, yo diría, irracional, violenta, y estoy segurísima de que la lucha feminista también va a contribuir a todas las luchas sociales en orden a la justicia, la equidad, la mejor distribución de la riqueza. Silvina Tamós, del Diario El Ciudadano. Bueno, una jornada en Fontana Rosa que comienza hoy y que se extiende hasta el fin de semana, ¿no es cierto? Sí, en realidad es parte de actividades que vinimos haciendo los últimos 2 meses por el aniversario de La Cazadora, que fue el primer suplemento de género que se hizo en Rosario hace 20 años, que lo hizo el Diario El Ciudadano, y en función de eso hicimos un librito, hicimos un taller de capacitación con Luciana Pecker y Sonia Tesa, hicimos una mesa sobre feminismo y delito con Ileana Arduino y Eugenia Cosi, hicimos una fiesta temática y ahora cerramos con un seminario de Dora Barrancos y el viernes una charla pública, una entrevista que le van a hacer Arlen Buchara y Bianca Ósola a Dora. Una publicación que podemos decir que estuvo a la vanguardia de la visibilización de una lucha que viene hace muchos años. Sí, en realidad alrededor de esto nosotros analizamos un poco lo que se había hecho al inicio del Ciudadano y cómo a lo largo de estos 20 años, a pesar de tener patrones y todo eso, hubo una intención de las mujeres por imponer una agenda de género hasta el 2016, cuando nos hacemos cooperativa, entonces el género pasa a ser un tema editorial que no tiene una sección fija, sino que atraviesa todas las secciones, que bueno, se reflejó en una etapa que hicimos, que fue el día de la votación en el Senado por la ley del aborto, donde hicimos una etapa que se llamó Clandestino, que esa etapa es un poco lo que nos identificó en un montón de lugares, ¿no? ¿Se sigue al pie de esta lucha que empezó con esta publicación? Sí, se sigue al pie hoy ya como una política editorial con capacitaciones que nos hizo los últimos 2 años Luciana Pecker y nos sigue capacitando, y un poco la gente de Anfibia y Cosecha Roja, porque fue uno de los temas que nosotros elegimos y en los cuales creemos que nos tenemos que seguir capacitando. ¿No fue casualidad igual la elección en ese momento de esa temática? No fue casualidad, fue uno de los 5 pilares donde fundamos el diario al ser cooperativa, como el tema trabajo, la ampliación de derechos, los temas deportivos, de Ñuble Central sobre todo, y el tema policial, que es un fuerte en el diario.